Bueno, les voy a presentar el método de Simpson un tercio. Mi grupo está conformado por Ricardo Durán, Luis Felipe Contreras, Orlando Bermúdez y mi persona, quien les habla, Iván Peralta. Bueno, Thomas Simpson fue el creador de este método. Él nació en el año de 1710. Fue un matemático e inventor inglés. También fue contemporáneo con Isaac Newton y Leibniz, quienes fueron los que, tuvieron lo que es la base del cálculo que hoy conocemos. Conceptualización del método. Es un método de integración numérica que nos proporciona una mejor aproximación si lo comparamos con la regla del trapecio, y es que este utiliza un polinomio de segundo orden para estimar el área que está bajo la curva. Entonces, Simpson tuvo la idea de que en lugar de utilizar trapecios a partir de 2 puntos, él mejoró la aproximación utilizando parábolas que pasen por 3 puntos, por lo cual pasa la función. Entonces aquí tenemos esta gráfica considerando una función f de x cualquiera. Aquí vemos la función de la parábola. También vemos el intervalo que va desde 0 hasta 1 y la sumatoria de esos intervalos, que vemos que aquí son 10 rectángulos. Para el método de Simpson un tercio, esos intervalos, esos rectángulos siempre tienen que ser un número par. Aquí vemos que son 10. Entonces, si vemos en este primer rectángulo, tiene como base una unidad y como altura tiene 4 unidades. En la parte superior de ese rectángulo comúnmente se cierra con una línea horizontal, ¿sí?, que toca en un solo punto la función. Pero en este caso, en el método de Simpson un tercio, no es con una línea horizontal, sino con una parábola. Y esa parábola se asemeja a lo que es la función. Y así nos dará la sumatoria de esos rectángulos, nos dará un valor más aproximado a lo que es el área que se está buscando. Entonces este método es muy utilizado para resolver integrales definidas, como la que vemos aquí. Integrales igual que va desde x1 hasta xf por f de x por un diferencial de x. Entonces para resolver una integral por este método de Simpson un tercio, se trabaja esta ecuación. Vemos que la integral es igual a h sobre 3, h, y ahorita vemos cómo se calcula y qué representa. H sobre 3 factor de y sub 1 más 4 por y sub i, desde i igual a 2 hasta n con incrementos de 2, más 2 por y sub i, desde i igual a 3 hasta n menos 1 también con incrementos de 2, más y sub n más 1. Entonces es importante recalcar que n siempre tiene que ser par y que entre más intervalos existan, mejor va a ser la aproximación que se está buscando. Entonces aquí vemos en este ejercicio, como ejemplo, vemos aquí la ecuación que presenté anteriormente con un pequeño error aquí en la diapositiva. Aquí no es n-1 sino n, para tener en cuenta. N tiene que ser par, y aquí vemos la integral que vamos a resolver por este método. Vemos que va desde 1 hasta 5. Entonces x1 es 1, x sub f es 5, y aquí vemos h que será 5 menos 1 sobre n, que es 12. Yo escogí 12, pero puede ser cualquier número par, y si es más grande, mejor será la aproximación. Entonces aquí vemos que el número de intervalos es 12, son 12 intervalos, pero son 13 puntos, esa es la diferencia. 12 intervalos, 13 puntos. Y aquí vemos que vamos a calcular en esta columna el valor de x. x1 es 1 y será la x anterior más h. Aquí será 1 más 0,33, varios 3, 1 más 0,33 y así sucesivamente, 1,67 más 0,33 hasta llegar al punto número 13, que vemos que da 5. Si vemos aquí, la integral va desde 1 hasta 5. Luego calculamos en esta columna y, y es digamos que evaluar la función.
con x. O sea, tenemos que y es el valor de la función evaluada con esta x, así sucesivamente hasta llegar al punto 13, que nos da 123,33. Entonces, para calcular la integral, para llegar a este resultado, sería multiplicar h sobre 3 utilizando esta ecuación. H sobre 3, obtenemos el valor de h, lo dividimos por 3 por y sub 1, que sería el primer valor, 4,66, más 4 veces y sub i, desde i igual a 2 hasta n menos 1, hasta n. Aquí está el error, no es n menos 1 sino hasta n. Entonces tomamos el valor que es desde i igual a 2, o sea desde aquí 8,44 hasta n, que es 12, pero de 2 en 2, o sea que vamos a sumar 4,66 más, perdón, 8,44 más 19,33 más 34,66 más el que está en el intervalo 8 hasta llegar a 12, así sucesivamente. Y eso más 2 veces y sub i desde i igual a 3 hasta n menos 1, también con incrementos de 2. Entonces sería desde el intervalo 3, sería 13,33 más 26,44, 44, y va de 2 en 2 hasta llegar a n menos 1, que sería 11. Eso lo sumamos y luego sumamos, cerramos paréntesis obviamente, y sumamos y sub n más 1, que sería simplemente aquí el número 12 más 1 sería el punto 13, le sumamos 123,33. Entonces todo esto nos daría el área, sería 200,2,67 unidades cuadradas. Esto es para calcular el error, que va a ser igual a h a la 5 sobre 90 por la función, la derivada 4 veces por epsilon. Epsilon debe estar entre a y b, tiene que ser mayor que a y menor que b. Bueno, y aquí tenemos el ejercicio que nosotros presentamos. Entonces se desea, este es un puente y se desea calcular el área de ese puente, la vista frontal de el área de ese puente. Entonces tenemos aquí dos, digamos, muros, que este es simétrico a este. Entonces esa área se multiplica por 2, una sola área, y vamos a hallar el área que está bajo esta curva. Esta es una parábola. Esta área la encontramos y luego la restamos porque está en vacío. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación de la parábola. Vamos a encontrar la función. Aquí encontramos la ecuación 1, la ecuación 2. Hacemos despejes, reemplazamos, y aquí encontramos por lo tanto la función de la parábola. Entonces aquí, luego de encontrar, hacemos la misma operación que veníamos presentando. N es número par, aquí escogimos otra vez el número 12 y la integral va desde 0 hasta 43,5. Aquí vemos desde 0 la distancia es 43,5 metros. Hallamos también h, 435, aquí va un punto, 43,5 menos 0 entre 12 nos da 3,625. Luego hacemos las correspondientes iteraciones. Hallamos lo que es el área, hallamos la integral, hallamos el área que está bajo la curva, bajo la parábola, que es 765,089 metros cuadrados. Calculamos el área total, que sería el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. El área 2 más el área 3 son las dos columnas que vimos anteriormente, que es la misma, solamente multiplicamos por 2 a una de ellas, y aquí restamos el área 4, obviamente porque está en vacío,
y el área total nos daría 2074,411 metros cuadrados. Bueno, entonces este sería el código de programación para calcular el área de una integral, o calcular la integral definida por este método de Simpson un tercio.